Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal están? Buenas tardes, profe. Bien, con mucho calor nomás. Sí, hace mucho calor, la verdad. A ver, voy a mirar un ratito mi agendita. Ustedes creo que ya vinieron. María Belén, sí, y José Luis, perfecto. Karen me falta. Wow, y Mabel, vamos a ver si se conectan ellas hoy. Bueno, vamos a iniciar. Así terminamos tempranito también, ¿está bien? No es larga la clase de hoy, pero sí es muy interesante. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los primeros auxilios en el caso de las heridas. Evidentemente, en el transcurrir de nuestra materia, nuestro módulo, estuvimos hablando mucho también sobre ciertas heridas, ciertos tipos de heridas, ¿verdad? Que suele evidentemente ocurrir ante ciertas circunstancias. Evidentemente, cuando hablamos de accidentes, qué sé yo, automovilísticos y demás, por ejemplo, ahí podríamos involucrar o podríamos ver síntomas de ciertas heridas, ¿verdad? Signos y síntomas de ciertas heridas. Pero a profundidad vamos a ir hablando hoy sobre, vamos a ver los tipos de heridas que hay, las clasificaciones que tienen y en base a sus clasificaciones también vamos a ir viendo la gravedad de cada caso, ¿verdad? Y evidentemente, cómo tenemos que actuar ante este tipo de situación, ante este tipo de lesión o de afección, ¿verdad? Como siempre les digo, los temas que abordamos exclusivamente son más bien en el caso de que ocurran en nuestra casa o también en el área laboral, evidentemente. No obstante, lógicamente, en el caso de que ocurra esto así por la calle, cuando ustedes están deambulando o están transportándose a algún lado, si ocurre algún tipo de accidente que implique este tipo de lesión, también se puede abordar. Bueno, vamos a ir viendo entonces. Vamos a iniciar con la definición. Una herida es una interrupción en la continuidad de la piel o de las membranas mucosas. Esta interrupción puede ser causada por una lesión física, digo bien, como un corte, un golpe, una quemadura o una punción. Entonces, de una vez que la piel pierde su continuidad, ¿qué quiere decir eso? Al interrumpirse su continuidad es porque se presenta justamente esta lesión, ¿verdad? Esta herida. Menciona acá las membranas mucosas también, que serían ya más bien los órganos internos y demás, que también puede ocurrir. Como menciona acá, puede ser también debido a un corte cuando se trata de laceraciones hacia el nivel de la piel, o también se puede afectar las mucosas o algunos órganos o tejidos ya internos a raíz de un golpe, por ejemplo. Las heridas externas son aquellas que se pueden ver a simple vista. O sea que cuando yo, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, se puede observar una herida, ¿verdad? Está rojo, está en teoría no está sangrando propiamente, pero sí hay mucha irrigación sanguínea en la zona. Si bien puede que esté sangrando, tampoco no es demasiado, pero sí ya se nota, ¿verdad? Esa cuestión. Entonces, se puede observar a simple vista. En estos casos, por ejemplo, estos serían más bien magulladuras, más raspaduras, ¿verdad? Que ellas son parte o ya forman parte de esta lesión. Mientras que las heridas internas no son visibles y pueden dañar órganos o vasos sanguíneos. Por ejemplo, ocurre mucho en los accidentes, de qué sé yo, que por impacto, por un golpe fuerte, aparentemente el afectado, la víctima, no presenta así sintomatología o no es algo visible
que nosotros podemos decir, pucha, tiene algún problema, se rompió el hígado, se rompió qué sé yo, el riñón, ¿verdad? Pero sí, con el paso de los días, incluso al no hacerse un estudio exhaustivo, una evaluación exhaustiva, no se va a poder determinar eso hasta que empiece a presentar síntomas al paciente. Ocurre, y ocurrió muchas veces también esto, principalmente cuando son accidentes de moto o accidentes automovilísticos, ¿verdad? Pero principalmente el de la moto. Sale volando de repente la víctima y al impactar por algo, usualmente lo que primero observamos en el caso de este tipo de accidentes es si es que tiene alguna fractura o si tiene alguna herida abierta, ¿verdad? Abierta externa, evidentemente. Y lastimosamente, nuestro sistema de salud también no es tan competente como que querríamos que fuese, ¿verdad? Y suelen presentarse casos en los que de repente el accidentado presenta fracturas y se optimiza más o se esmeran más en resolver el hueso roto o en aminorar la lesión en cuanto a eso, pero no tampoco nos hacen una evaluación más profunda para ver si no hay afección a nivel de órganos internos, ¿verdad? Tengo un caso conocido que falleció a raíz de eso, porque por el impacto justamente en la moto también, salió disparando de la moto por un choque, salió volando de la moto y impactó por una muralla. Había sido, perforó uno de los pulmones por el impacto. Imagínense que por el golpe, por el impacto nada más, él perforó el pulmón, ¿verdad? Entonces, los paramédicos y demás, los bomberos, optimizaron más el resguardarle por la fractura en la pierna que estaba teniendo y no le hicieron una evaluación exhaustiva para ver si justamente los órganos internos estaban bien y demás. Y a los 3 días de estar el internado, fallece por desangramiento, ¿verdad? Empezó a presentar ciertos síntomas y usualmente para los médicos era todo normal, era parte del proceso, aparentemente era algo usual, ¿verdad? Pero ya al tercer día, como les digo, empezaron a manifestarse los síntomas internos ya a la parte externa. De repente ya empezaba a tener problemas para respirar, o tosía con sangre y demás, ¿verdad? Entonces, siempre hay que definir o hay que conocer las heridas y como menciona acá, no solamente las heridas son las que tenemos por fuera, las que podemos observar, sino también pueden ser de manera interna. Los tipos de heridas, dependiendo de las características, evidentemente podemos determinarlas entre heridas abiertas y cerradas, que es lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Las heridas abiertas, por ejemplo, se caracterizan por la separación de los bordes de la piel. Es cuando pierde la continuidad de la piel, ¿verdad? Exponiendo los tejidos subyacentes. Pueden ser causadas por cortes, punciones, laceraciones o abrasiones. Y las heridas cerradas, así como su nombre lo dice, no hay una ruptura visible de la piel, pero pueden haber daño en los tejidos internos. Un ejemplo común es un hematoma o moretón. O sea que los moretones, al moretón también se lo llama hematoma. Y usualmente es causado por un golpe. Y justamente les puse los ejemplos en estas imágenes. Una herida abierta entonces sería cuando la piel pierde la continuidad, ¿verdad? Del tejido. Entonces, al lacerarse, al cortarse, entonces quedan expuestas los tejidos subyacentes, dice, los tejidos que están por debajo de la piel. Acá ya podemos ver, por ejemplo, parte de la, muscular y una cierta parte tendinosa. Entonces, porque usualmente cuando, no sé si en algún momento alguien se cortó al punto de ver algo blanco, ¿verdad?
siempre decimos, ah, mi hueso ya es, pero usualmente son los tendones lo que solemos observar. Y en este caso, cuando hablamos de una herida cerrada, entonces se presenta de este modo. No hay una ruptura del tejido de la piel, pero sí hay ruptura a nivel de tejido vascular. Entonces, en teoría, sería esta partecita que nosotros vemos acá, todo lo rojo que vemos acá, que es lo que está en teoría debajo de la piel. Acá entonces se presentan las heridas sangran, hablando mal y pronto, por debajo de la piel. Por eso es que se observa de este modo. Por eso es que se observan de ese modo los moretones, los hematomas, ¿verdad? Hay casos en los que es más liláceo, violeta oscuro. Hay otros casos donde ya es justamente este color, ya es más bien rojizo. Después se vuelve más verdoso, después ya se vuelve un poquito más amarillento. Y ahí va pasando esas etapas para justamente determinar que ya va sanando. Supongamos que tengamos un hematoma de esta magnitud. Suponiendo, ¿verdad? Ustedes le pinchan a la piel, justamente en esta zona, y ahí va a salir justamente esa sangre o ese exceso de sangre que tenemos en esta zona de la piel. Acá se acumuló sangre, por eso es que se ve a través de la piel. Y eso evidentemente independientemente al fototipo o al color de piel que tengamos. Lógicamente, si somos más morenitos, igual se va a notar estos moretones, lógicamente. La clasificación de las heridas según su profundidad. Ya vimos, ya determinamos entonces que las heridas pueden ser abiertas y cerradas. Y ahora podemos ver según su profundidad, que también importa. No, es lo mismo justamente una raspadura o una herida superficial a una herida profunda, ¿verdad? Usualmente cuando hay heridas superficiales afectan solamente la primera capa de la piel, que sería la epidermis. Nuestra piel tiene tres capas: epidermis, dermis y la hipodermis. Evidentemente son pliegues finitos, ¿verdad? Y usualmente cuando es una herida superficial, como qué sé yo, me tropecé, me caí y me raspé la rodilla, ¿verdad? Esa sería una herida superficial. Entonces se afectó la primera capa de la piel. Pero cuando hablamos de una herida profunda, ahí nosotros ya hablamos de una laceración, un corte ya. También hay una discontinuidad de la piel, ¿verdad? Aquí también, pero sería la primera capa, entonces no es muy grave, no hay un desangramiento. Cuando determina ya una cierta hemorragia, cuando ya se puede ver los tejidos de adentro o que están por debajo ya de la piel, ahí nosotros podemos determinar ya también la gravedad de cada herida. Evidentemente, en esos casos, cuando son heridas más profundas, ya vienen siendo afectadas de repente los músculos, de repente tendones, nervios también, y evidentemente los vasos sanguíneos. Usualmente cuando se afectan los nervios, por ejemplo, ya es un poco más peligroso, porque puede, hablando mal y pronto, los nervios los nervios serían lo que le da vida al tejido, ¿verdad? Si yo siento que me estoy tocando la cara, por poner de ejemplo esta herida justamente, si yo al poner mi mano por la cara, yo siento que me están tocando la cara, es gracias a un nervio también. Si yo puedo mover la cara, es gracias a un nervio. En este tipo de heridas, por ejemplo, ahí ya se afectó músculo y se pudo haber afectado el nervio también. Entonces, una vez que se afectan los nervios y los tendones y los músculos, usualmente ya es más bien para someterla a una cirugía, principalmente cuando ya afecta nervio y tendón. Entonces, usualmente esto se sutura, o sea, se cose, ¿verdad? Pero en el caso de que haya una afección ya a nivel vascular, a nivel del nervio, esto si es que no se recompone con una cirugía, el paciente o la víctima se puede quedar sin sensibilidad en el rostro e incluso sin poder mover la cara.
Y eso evidentemente, como les digo yo, poniendo de ejemplo a esta imagen, ¿verdad? Obviamente, si es que acá en el brazo me afectó el tendón, por ejemplo, también me va a afectar en la movilidad, porque el tendón, o sea, todos estos tejidos, de hecho, son muy importantes para nuestro cuerpo, para determinar justamente el movimiento, sensibilidad y demás. Entonces, es por eso que se puede determinar otra vez la gravedad en base a su profundidad. Evidentemente, con una raspadura de este tipo yo no me voy a morir, pero con este tipo puede que sí. Entonces, ahí nosotros podemos diferenciar la gravedad de la situación también, para no minimizar justamente. Las causas. Evidentemente, las causas serían por corte, golpe, caídas y demás, ¿verdad? Pero no obstante, se vuelven a clasificar. ¿Cómo clasificarlas otra vez por grupos, verdad? Porque las heridas que usualmente nosotros conocemos son las de las caídas, ciertos golpes o cortes, ¿verdad? Pero no obstante, también tienen otras causas u otras clasificaciones. En este caso, por ejemplo, podemos observar a los traumatismos, que ahí engloba justamente lo que mencionamos, ¿verdad? Accidentes, caídas, golpes, cortes y punciones. Entre otras causas encontramos las quemaduras también, que puede ser por calor, evidentemente a través del fuego, o tocamos algo caliente, por frío también podría ser, porque tengan en cuenta que el hielo, por ejemplo, el frío también quema. Productos químicos y electricidad. En esta primera imagen que les puse, justamente, este sería un tipo de quemadura por electricidad. Entonces, evidentemente también provocó una herida, provocó una abulsión en esa zona, ¿verdad? Por cirugías también podemos determinar ciertas heridas. Evidentemente no es algo provocado, no es algo intencional, pero es algo necesario seguramente, ¿verdad? En cuanto a la cirugía, son incisiones realizadas durante procedimientos médicos. Evidentemente, si es que te vas a someter a una apendicectomía, te van a tener que cortar para retirar tu apéndice, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, al cortar esto, evidentemente luego vuelven a suturar. Y enfermedades también, a raíz de ciertas enfermedades. Algunas enfermedades pueden causar heridas en la piel como úlceras o llagas. En este caso, así brutalmente, les puse esta imagen para que, hablando también un poquito por ese lado, este sería el caso de un pie diabético, en donde una de sus úlceras se agravó. Evidentemente, cuando hay un tejido expuesto al ambiente, de repente, qué sé yo, no estamos muy habituados a tener una cierta higiene en nuestras casas o en nuestro trabajo, lo que sea, y esto está hacia el aire libre. Lógicamente, independientemente del pie diabético, digo, todas estas heridas se pueden infectar, lógicamente, ¿verdad? Y principalmente cuando se trata de heridas abiertas, de heridas de este tipo, en el caso de pacientes o personas que presentan algún tipo de condición otra vez, evidentemente se va a agravar mucho más. Y aquí justamente podemos observar este tipo de herida también por patología, ¿verdad? Una úlcera, una herida en la piel que provocó justamente una laceración, una pérdida de continuidad de la piel y aparte de eso está infectada, ¿verdad? Muy bien. Toda esta partecita negra que ustedes pueden observar, ya eso es tejido muerto. Usualmente ya es una piel necrosada. En este caso, seguramente a este paciente le tuvieron que amputar, lo más probable. Bueno, signos y síntomas de las heridas. El principal síntoma es el dolor, evidentemente. El paciente te va a referir sí o sí dolor independientemente al tipo de herida.
Lógicamente, si yo me caí y me raspé, me va a arder y me va a doler la zona. En el caso de que sea por cirugía, también duele porque te cortaron, ¿verdad? Se rompieron ciertos vasitos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, siempre el primer síntoma del que ustedes no se pueden olvidar en cuanto a una herida es el dolor. Es el síntoma más común y su intensidad varía según la gravedad de la herida, evidentemente. Sangrado puede ser leve o abundante, dependiendo del tamaño y la profundidad de la herida. No es lo mismo, lógicamente, un sangrado por raspadura a un sangrado, evidentemente, por, qué sé yo, por un objeto punzante. De repente, qué sé yo, te topaste ahí con un ladroncito por ahí, qué sé yo, ¿verdad? No es lo mismo. Inflamación es una respuesta natural del cuerpo a la lesión. Se manifiesta como enrojecimiento, hinchazón y calor en la zona afectada y supuración en algunos casos. Puede indicar una infección y se caracteriza por la presencia de pus, que sería un líquido amarillento o verdoso. Entonces, sí o sí, la herida va a presentar tres síntomas eh, de manera inmediata, ¿verdad? Que sería el dolor, sangrado e inflamación. La inflamación como una respuesta inmune más que nada. Pero si todo esto se agrava, si esta herida nosotros no cuidamos, dejamos nomás pasar, no limpiamos, ni higienizamos como tiene que ser, va a llegar a esta cuarta, a este cuarto síntoma, que es justamente lo que podemos observar en esta imagen. Todo esto, este tejido blanco que pueden observar, ya sería más bien el pus. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Tienen algo que comentar? Ninguna, profe. Perfecto. Ok. ¿Ustedes, chicas, también? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, continuamos entonces. Bueno, como les dije, una herida, dependiendo de su clasificación y dependiendo de su profundidad, podemos determinar otra vez la gravedad de estas heridas. La gravedad de una herida se va a determinar entonces por varios factores y no existe un único parámetro que defina la gravedad en todos los casos. Sin embargo, algunos de los parámetros más importantes a considerar son: uno, la profundidad de la herida, que es lo que estuvimos mencionando, que puede ser superficial o profunda, que eran los ejemplos que vimos recién. Superficial, de repente, cuando solamente afecta la primera capa de la piel, en el caso de ciertas raspaduras y demás, que generalmente, como menciona acá, no requiere sutura y tampoco y cicatriza rápido, ¿verdad? Profunda, cuando justamente ya es una herida que va en donde afecta gran parte del tejido de la piel, y como su nombre lo dice, es más profunda, ¿verdad? Va a afectar de repente ciertos tejidos musculares, tendinosos, ligamentarios, ciertos vasos sanguíneos. Entonces, va a requerir sutura en este caso y el tiempo de cicatrización evidentemente va a ser mayor. Una cosa importante cuando hablamos de heridas superficiales, usualmente cuando, por más que sea de repente ciertas raspaduras y demás, siempre se presenta o se empieza a formar la costrita. No sé si alguna vez les pasó, habrán visto en su momento, una capa que con el tiempo se vuelve negrita, ¿verdad? La costra que se forma justamente por la cicatrización.
Si yo retiro esa costra otra vez, evidentemente el proceso de cicatrización de esa herida va a iniciar otra vez de nuevo. Entonces es importante saber que nuestro cuerpo está produciendo esa costra como finalizando prácticamente el proceso de cicatrización. Eso cuando es ínfima la herida. No obstante, también en las heridas profundas también se presenta este tipo de cicatrización con estas costras. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos que quitar esa costra, ¿verdad? Uno luego porque duele todavía y otro porque va a iniciar de nuevo el proceso de cicatrización. Suele ocurrir mucho, por ejemplo, con heridas como el de las llagas o herpes. No sé si alguno llegó a tener en algún momento la herpes bucal, el famoso fuego que le dice la gente, ¿verdad? Empieza todo ese su proceso, eso también es una herida, por cierto. Es una herida superficial, también se le considera una herida superficial porque solamente afecta la primera capa, pero duele. Entonces, se forman las bolitas primero duele, arde, después empieza a formarse la costra. Cuando se empieza a formar esa costra, es porque ya se está curando, ¿verdad? Si yo empiezo a pelar esa costra, evidentemente va a iniciar otra vez el proceso de cicatrización y es de no acabar la cicatrización. Cuando se forma la costra, le sacas la costra. Se vuelve otra vez a formar la costra, le volvés otra vez a sacar. Entonces, quiere ocurrir. Pacientes que tuvieron ciertos cortes y demás, ya ahí a nivel un poco más profundo quizás, donde ya hay una discontinuidad en la piel también. En el caso de pacientes que se hayan operado, se hayan sometido a cirugía, quiere ocurrir también. Me pasa muchísimo con mis pacientes, por ejemplo. Yo tengo Dios mío, tenés que eh, eh, decirle y decirle y decirle e insistirle, ¿verdad? No vayas a tocar tu herida, pero quiere pasar. Entonces, a modo de que ustedes tengan en cuenta también eso. Las heridas, cuando empiezan a formarse sus costritas, no hay que retirarlas, porque el cuerpo de por sí solito va a expulsar eso. Entonces, nuestro cuerpo otra vez se encarga de que se suelte, hablando mal y pronto, o de que caiga esa costra. No hace falta que nosotros quitemos. La extensión de la herida también puede determinar la gravedad de una herida, porque evidentemente no es lo mismo una herida pequeña a una herida extensa. No es lo mismo, me corté el dedo, sangró, sí, hubo una pérdida de continuidad de la piel, sí, pero no es profunda, tampoco laceró tanto, tampoco cortó tanto. Entonces no puedo yo determinar que me cortó el cuchillo cuando estaba cocinando y de eso no me voy a morir. Pero sí, me puedo morir y qué sé yo, no sé, tuve un accidente y me entró qué sé yo, el volante, el manubrio de la moto, me entra en el estómago, en la panza, en el abdomen y tengo lacerado, qué sé yo, desde, no sé, eh, desde el esternón hasta toda la zona del ombligo, ¿verdad? Entonces, siempre va a depender también la extensión, qué tan grande es la herida, hablando mal y pronto. Una herida pequeña abarca una superficie pequeña de la piel. Y la extensa, así como su nombre lo dice, abarca una superficie mayor de la piel y puede comprometer áreas extensas del cuerpo también. Ahí, por ejemplo, ya es un poco más delicado la cuestión. Lógicamente, en ese tipo de situaciones es en donde también quiere comprometerse un poco más los tejidos internos. Entonces, evidentemente, es más riesgoso. Localización de la herida. También va a depender de la localización de la herida para determinar la gravedad. Zonas de riesgos. Heridas en la cara, en el cuello, en las manos, en los pies o genitales. Pueden tener complicaciones específicas debido a la presencia de estructuras importantes o la necesidad de una cicatrización estética. ¿Por qué creen ustedes que la herida en la cara, en el cuello, en la mano, en los pies o en los genitales es peligroso? Independientemente de lo que dice ahí.
¿Por qué creen ustedes que es más riesgoso esa zona? A ver si se imaginan por qué. Porque son las partes más sensibles del cuerpo. Sí, uno porque es más sensible y otro porque es más superficial. Acá en mi mano, por ejemplo, no sé si notan ustedes estos nuditos. Acá, por ejemplo, nosotros siempre decimos, ay, mira, se ve mi vena, pero son los tendones lo que se ven acá. A ver, no sé si mucho. Ahí. Esto, por ejemplo, son tendones, ¿verdad? Entonces, es más superficial. Acá ya es más piel, no hay músculo, ¿verdad? Entonces, la misma cosa en la cara. Independientemente de que haya gente más cachetona o menos cachetona, tenemos muy vascularizado el rostro, tenemos muchos nervios en el rostro. Entonces es más superficial. El cuello es la misma cosa. Acá tenemos tendones, no tenemos músculos. Si bien hay músculos, qué sé yo, el esternocleido, los escalenos, trapecio y demás, es muy superficial, es más piel esta zona. Y aparte de todo, pasan otra vez vascularizaciones, nervios grandes que le están dando vida al cuerpo, ¿verdad? Que si yo me corto acá, olvídate, ya te morís y punto, ¿verdad? La misma cosa en la zona de las manos. Tenemos venas importantes, por eso usualmente el paciente que es suicida se corta las venas de la muñeca porque son muy superficiales, ¿verdad? Los pies la misma cosa, por lo mismo, porque es más tejido, es más piel que músculo en la zona. Porque independientemente otra vez a la cuestión, no es lo mismo a que me claven en el pie o en la muñeca o en la mano, a que me claven en el muslo. Porque en el muslo, en nuestro cuarto, como le dice la gente, ahí tenemos más masa muscular y la masa muscular amortigua otra vez. Entonces, es más bien por eso. Con eso no digo que es menos importante o que déjense cortar nomás su pierna, ¿verdad? Pero es un poco más delicado, ¿verdad? Estas zonas que en comparación al muslo. Y evidentemente los genitales también, porque los genitales, principalmente en el caso de los hombres, está demasiado vascularizado. Tienen venas, tienen arterias, principalmente tienen arterias que son muy delicadas. Hace poco escuché justamente en las noticias que una señora, que creo que le pidió a su marido algo del estilo, y le cortó los genitales. Y evidentemente el señor falleció, ¿verdad? Por lo mismo, uno por desangramiento va a morir y otro porque tenía arterias importantes, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el motivo por el que esas zonas son muy riesgosas. También depende mucho de la proximidad a estructuras vitales. Habíamos visto nosotros en nuestra primera clase de signos vitales los puntos donde nosotros podemos palpar los pulsos, ¿verdad? Las pulsaciones principalmente. Y las pulsaciones se emiten a través de una arteria. Esa arteria va directo al corazón. Entonces, lógicamente, no es lo mismo a que me corte una vena a que me corte una arteria. Entonces, evidentemente va a tener mucha importancia también la proximidad a la que yo le someta a una herida. Por eso le digo, acá en el cuello, por ejemplo, tenemos la carótida, tenemos las pulsaciones carótidas y demás. En la muñeca tenemos los nervios también, nervio cubital, nervio mediano. Entonces, eh, son zonas, ¿verdad?, en donde también puede determinar el riesgo o la gravedad de una herida. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar. Yo creo que podemos conectarnos directamente para poder terminar temprano, si les parece. Está súper bien, profe. Ok, perfecto. Entonces retomamos a la vuelta. Se corta y entramos de nuevo. ¿Está bien?